Buenas tardes mis compañeros, mi grupo y yo el día de hoy le vamos a exponer sobre el lenguaje, sus conceptos, funciones, etcétera. A mí me tocó hablar sobre qué es el lenguaje, así que el lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos signos. Estos pueden ser tres: oral, como yo estoy comunicándome ahora; puede ser escrito o gestual a través de signos, etcétera. Y pues la comunicación requiere de estos sistemas de signos para llegar al objetivo del entendimiento común, ¿no? Diversos factores entran al juego cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje. Se ponen en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística. Mm, El El lenguaje constituye una de las características principales que separa al género humano de los animales. Es una capacidad innata que todos los individuos tienen, que comienzan a desarrollar a partir de los gestos, y establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo con el mundo social en el que se desarrolla. Dominar esta capacidad de comunicación le permite a cada individuo expresar el mensaje el mensaje que desea transmitir, en caso que hablamos del lenguaje como característica humana. Tipos de lenguaje. Mm, El lenguaje gestual, o también conocido como lenguaje corporal, fue la primera forma de comunicación. Abarca el 8% de las comunicaciones. Existen gestos que todos podemos comprender dentro de una misma cultura, por ejemplo, saludar, despedirse, ¿no? Y lenguaje oral nace y mejora la comunicación interpersonal. Las primeras palabras seguramente estuvieron acompañadas por lo gestual, y permite la comunicación a distancia, como puede ser radio, TV, o como yo estoy exponiendo ahora mismo. Y el lenguaje escrito, la forma más compleja, es la forma más compleja de comunicarse. El intercambio comunicativo ya no tiene que ser cara a cara, sino puede ser a través del lápiz, papel. mm, Permite distancia en tiempo y espacio entre emisor y receptor. Y también es importante mencionar que el resto de los animales también tienen sus propios métodos de comunicarse, pero en este caso hablaremos del lenguaje como característica humana. Gracias. Profesora, buenas noches. A mí me ha tocado el origen del lenguaje. El lenguaje ha surgido por la necesidad de los hombres de establecer relaciones sociales con el fin de la supervivencia de la especie humana. A lo largo del tiempo fueron surgiendo diversos sistemas y lenguas que permitieron la exteriorización del lenguaje y la mejor comunicación entre individuos. Estos primeros sistemas de comunicación no eran propiamente como letras, sino eran símbolos representando cosas cotidianas, ¿no? Sin embargo, hay varias teorías. Actualmente se entiende que el lenguaje integra la constitución cerebral del ser humano y que la educación realiza únicamente la función de desarrollar en los individuos este impulso biológico que se encuentra latente. Esa es una de las teorías más aceptadas actualmente, ¿no? Pero también hay teorías. A lo largo de la historia ha habido teorías mitológicas, teorías científicas y teorías filosóficas. Una de las teorías mitológicas, por ejemplo, es la leyenda de Makiritare, donde dice que Uanadi, hijo del sol, creó a los hombres sobre una tierra donde solo vivían animales. Hizo una esfera de piedra en cuyo interior vivían los hombres diminutos dentro, dentro de esa vasija circular.
de esa esfera se oían sus gritos, sus conversaciones, sus cantos y sus bailes. Es un primer matiz, ¿no? De cómo las personas antiguas querían interpretar el nacimiento del lenguaje, ¿no? Así hay varios mitos en cada cultura, ¿no? También tenemos las teorías científicas. Por ejemplo, anteriormente San Agustín dice que el hombre adquiere el lenguaje al ver a los adultos nombrar las cosas y señalarlas, luego mirándolas de nuevo y recordando el nombre que le dio por primera vez, se empieza a deducir el significado cada vez que se repite eso, ¿no? Ese nombramiento de alguna cosa. Hay varias teorías científicas con, como la del enfoque mentalista, ¿no? Para Chomsky, el lenguaje es una estructura cognitiva, un código mental, un tipo de conocimiento que caracteriza a los seres humanos. Se adquiere mediante dos elementos: la capacidad innata, que es una facultad del lenguaje, y luego la experiencia lingüística, ¿no? Los pequeños, desde pequeñitos, van aprendiendo, ¿no? También tenemos las teorías, el enfoque filosófico, ¿no? El enfoque filosófico es un tema bastante denso, pero se puede resumir básicamente en lo siguiente. Cuando un niño logra la capacidad de interrogar, preguntar y preguntarse cosas, se considera finalmente como poseedor del lenguaje. Desde los primeros inicios de un bebé, cuando ya empieza a tener razón de su alrededor, ¿no? Hay lenguaje cuando hay simbolización por medio de constructos fónicos. Los animales no hablan no solo porque no pueden, sino también y solo todo porque no tienen nada que decir. Sus señales y síntomas fónicos innatos bastan para sus necesidades. Esa ha sido mi parte. Gracias. Buenos días, profesora. Soy el alumno Eric Díaz España de diseño gráfico de turno noche y a mí me toca exponer mi parte de funciones del lenguaje. La función principal del lenguaje humano es comunicar. La comunicación humana, sin embargo, opera de maneras distintas según el tipo de mensaje que queramos transmitir o el tipo de comunicación que busquemos sostener con uno o varios interlocutores. Bueno, algunos ejemplos son la función emotiva, que es cuando el emisor comunica un mensaje e intenta transmitir algún estado de ánimo, sentimiento o emoción. También tenemos la función apelativa, que es cuando la comunicación se centra en el receptor con el objetivo de provocar en él alguna reacción en particular, ya sea para que haga o deje de hacer algo, como por ejemplo apaga el televisor, por favor. También luego tenemos la fática, que es la comunicación. Bueno, la comunicación se centra en el canal de transmisión y en lo que se intenta es comprobar que continúa abierto para así poder establecer o continuar como una comunicación. Por ejemplo, ¿me escuchas? ¿Estás bien? ¿Estás ahí? Hasta otra. Adiós, ¿no? Después continuamos con la función estética, que es cuando la comunicación se centra en el lenguaje en sí, que es utilizado con el objetivo de crear algún tipo de belleza. Esta función predomina en novelas, cuentos, poesías, canciones y otras. Bueno, lo que importa es lo que, im- lo que importa del lenguaje no es en sí su contenido, sino su forma. Por ejemplo, todas las hojas son del viento, menos la luz del sol, de Luis Alberto Spinetta. Tenemos la función metalingüística. Esta función permite al lenguaje hablar de sí mismo, ya que se centra en el código comunicativo, dándonos oportunidad de aclarar términos, preguntarle al otro si nos comprende
o corregir el modo en que decimos las cosas. Luego, la función poética. La función poética es algo complicada, pues se centra también en el mensaje a transmitir, pero también sobre el código en el que se lo hace, ya que tiene lugar cuando buscamos embellecer, hacer más efectivo o lúcido, ¿no?, el mensaje, como en el caso de las rimas poéticas, acertijos, refranes u otros giros de lenguaje que se usan para hacer más potente y rica la comunicación. Ahora las también características del lenguaje. Bueno, en características del lenguaje, algunas de ellas son la capacidad racional que tienen todos los seres humanos, así que este es universal. También es la base de comunicación entre los individuos. Luego resulta clave en las relaciones interpersonales. También se vale de las diferentes lenguas para codificar un mensaje y luego transmitirlo. También permite el intercambio de información entre receptor y emisor. También se vale símbolos, sonidos o señas. Y por último, también puede ser verbal y no verbal. Buenas, mi nombre es Ángela Mendoza Huatay y hoy vengo a exponerles sobre los tipos de lenguaje. Existen dos. Lenguaje verbal. Es cuando el emisor y el receptor utilizan palabras y símbolos para comunicarse entre sí. Existen dos tipos. Lenguaje oral. Es el lenguaje hablado. Se utiliza la voz para transmitir un mensaje por medio de sonidos. Y está el otro, que es el lenguaje escrito, que es el lenguaje oral transmitido mediante la escritura. También está el lenguaje no verbal. Es cuando el emisor y el receptor no utilizan palabras ni símbolos, sino que utilizan gestos y movimientos para poder comunicarse entre sí. Estos se dividen en lenguaje facial. Es cuando el individuo utiliza gestos de la cara. Por ejemplo, cuando hacemos expresiones y todo eso, como ahorita. Después está el lenguaje corporal. Es cuando el individuo utiliza movimientos corporales para comunicarse entre sí. Por ejemplo, la postura, así podemos interpretar. Después está el lenguaje icónico. Son todos los signos no verbales compuestos por imágenes que vendrían a ser iconos. Por ejemplo, las señales de tránsito y hasta los emojis. Ahora, algunos ejemplos de tipos de lenguaje podrían ser el lenguaje de señas, el lenguaje de programación, que viene a ser los códigos con los cuales los programadores usan en las computadoras, y el lenguaje musical, que un ejemplo sería las partiduras. Gracias. Ya. Diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Es importante diferenciar dos términos que suelen confundirse o utilizarse como sinónimos del concepto lenguaje: lengua y habla. Mientras el lenguaje es la capacidad innata que tiene el ser humano de comunicarse y relacionarse, el término lengua hace referencia a un sistema específico de signos del que se valen un grupo de personas para comunicarse. Por ejemplo, en estos momentos nosotros estamos utilizando el español para poder comunicarnos. La lengua cambia y se adapta según la época, el contexto y los acontecimientos, pero siempre debe remitir a un sistema de códigos estables que garanticen que las personas puedan comprender el mensaje. El lenguaje es una facultad inherente al ser humano, en cambio la lengua debe ser enseñada y aprendida para hacer uso de ella. Luego debe ser retenida en la memoria de los hablantes y debe ser conocida por todos los individuos con los que se quiere establecer una comunicación. Por otro lado, el habla es la acción de poner en uso aquel sistema de signos por parte de un grupo de individuos. Este término alude al acto individual y voluntario en el que se eligen los signos concretos que se necesitarán para entablar una comunicación. El lenguaje literal y figurado.
Dentro del uso del término lenguaje, se puede distinguir entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado. Se denomina lenguaje literal a la transmisión de un mensaje escrito u oral a través de palabras que mantienen su significado convencional, es decir, que es conocido por todos los que comparten una lengua. Por ejemplo, la casa es roja. En cambio, el lenguaje figurado ocurre cuando se usa una palabra o expresión con un significado distinto al frecuente o al significado que tiene en el diccionario. Este lenguaje puede verse con frecuencia en recursos literarios como metáforas. Por ejemplo, no te preocupes, mi hermano no contará nada. Es una tumba. El término tumba hace alusión a alguien que sabe mantener un secreto. Gracias.